¿Te encuentras en un momento en el cual necesitas sanación del alma? Si esto es así, te invito a que te quedes conmigo. Mi nombre es Oscar y este es tu canal Sanación y Fe, en el cual te vamos a brindar reflexiones para que podamos profundizar en cómo poder sanar nuestras heridas emocionales y en cómo poder vivir más consciente. Así que te voy a invitar a que juntos podamos reflexionar sobre este pasaje de la Biblia que lleva como título La sanación del ciego de Jericó. Y te voy a invitar a que juntos leamos lo que se encuentra en el Evangelio según San Lucas del capítulo 18, versículo 35 al 43, y dice así: Ya cerca de Jericó había un ciego sentado al borde del camino, pidiendo limosna. Al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué era aquello, y le dieron la noticia: es Jesús, el Nazareo, que pasa por aquí. Entonces empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante le levantaron la voz para que se callara, pero él gritaba con más fuerza: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y ordenó que se lo trajeran, y cuando tuvo al ciego cerca le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Le respondió: Señor, haz que vea. Jesús le dijo: recobra la vista, tu fe te ha salvado. Al instante el ciego pudo ver. El hombre seguía a Jesús glorificando a Dios, y toda la gente que lo presenció también bendecía a Dios. En ese pasaje es el que vamos a reflexionar, en el que desde aquí te invito a que nos hagamos la pregunta: ¿qué es lo que verdaderamente necesitamos? Te recuerdo que una herida emocional son todos esos elementos y efectos que están dentro de nosotros, que se han quedado aquí después de que hemos pasado por una o por varias experiencias traumatizantes, y que el efecto mayor es que nos separan de la gente, nos sentimos solos, nos crean conflictos en cómo relacionarnos con la vida y también en cómo conseguir ese camino, cómo poder verlo y poder conseguir metas. Nos afectan en mucho. Así que juntos vamos a reflexionar en estos pasajes para que nos puedan inspirar y que nos den un camino, unos pasos claros de poder tomar para poder sanar nuestras heridas y para poder llegar a ese camino que tanto queremos llegar. Así que en el primer pasaje, en el primer versículo dice: ya cerca de Jericó había un ciego sentado al borde del camino. El contexto es bien importante porque antes de esos versículos Jesús lo que hace es que les anuncia su pasión, su muerte a los discípulos. Él pensaba que ellos iban a entender, pero claramente ellos, dice el texto, que no entienden absolutamente nada de lo que Jesús les está diciendo. Él les está diciendo que va en camino a Jerusalén y que ahí en Jerusalén es donde se va a cumplir todo. Jerusalén, que la traducción es la casa de paz, pero la paz es también integridad, o sea que es el lugar donde se da todo, donde todo se integra, donde se experimenta todo el dolor sin huir de él, y este dolor también es una puerta hacia la salvación, hacia la resurrección. De hecho, en el mundo de la psicología se dice que para poder sanar hay que aprender a sentir todo, sin huir de él, pero sentirlo ¿dónde y con quién? En un lugar seguro. Entonces Jerusalén representa un lugar seguro, un lugar santo, un lugar en la presencia de Dios donde podemos sentir al caos interior al cual le tenemos miedo, y por no integrarlo, por no verlo, por no saber qué hacer con él, este caos nos arrastra. Así que la escritura nos presenta a este ciego ahí adentro en la casa, en la ciudad de Jericó. Y esta ciudad de Jericó está antes de Jerusalén, o sea, todavía no está en Jerusalén. Entonces, para poder llegar a Jerusalén, se nos dan estos pasos para poder llegar a ese lugar seguro donde podamos en presencia poder sentir, poder ver aquello a lo cual le tenemos miedo y que ha fragmentado nuestra mente. Entonces, cerca de Jericó está antes, te lo recuerdo, de llegar a Jerusalén. Dice la escritura que había un ciego, una persona que no puede ver. Las heridas emocionales minimizan nuestra conciencia, nuestra capacidad de poder vernos a nosotros mismos como Dios nos ve, la capacidad de poder ver la realidad, de poder ver a otros como Dios los ve. Por eso es muy común esta frase que dice que personas heridas también hieren a otros. Se han pasado de generación en generación. Por eso abuelos lastimaron a sus hijos, que eran nuestros padres a nosotros, y así sucesivamente.
y nosotros a nuestras amistades también. Entonces, cuando estamos heridos, no miramos, no somos nosotros mismos, sino que la herida es la que nos domina. Pues este ciego que estaba sentado, no estaba parado, no estaba caminando, tenía una herida. Y también se habla hoy en día de esta herida muy famosa, que es la herida del abandono. Un ciego en ese entonces era una persona abandonada y rechazada por la comunidad. Era una persona que se sentía sola. Las heridas minimizan, fragmentan, enferman nuestra autoestima a tal nivel que nos aíslan de todos los demás. Pensamos que nadie nos entiende, que nadie nos quiere ayudar. No nos abrimos a las ayudas posibles que puedan estar muy cerca de nosotros. Así que ese es el estado del ciego de Jericó. Un estado en el cual está únicamente ahí con un dolor que él no sabe qué hacer. Está completamente solo y no puede sanarse. Dice también la escritura que estaba al borde del camino. No estaba dentro del camino. Y te recuerdo que el camino, Jesús dice, yo soy el camino. También los del camino era el término que se utilizaba para aquellos que habían tenido una experiencia con Jesús y que comprometidamente lo estaban siguiendo. Así que el ciego no estaba en el camino porque no podía ver, no se consideraba alguien que pudiera pertenecer a ese reino de los cielos que Jesús dice que está aquí adentro de nosotros y entre nosotros, y estaba pidiendo limosna, pidiendo lo que le puedan dar. Se conformaba con lo que las demás personas, si es que alguien le daba algo. Cuando la autoestima está fragmentado, vivimos con cosas muy pequeñas. No sabemos cómo poder vivir en plenitud con las demás personas, cómo poder ir en crecimiento, en progreso. Hay una frase que dice que cuando tenemos mucha hambre, cualquier alimento parece muy nutritivo. Hay otra frase muy común en parejas, ¿verdad? Que dice que cuando nos sentimos muy solos, cualquier persona parece la pareja perfecta. ¿Qué quiere decir? Que desde la carencia pedimos, desde la carencia buscamos, desde la carencia nos relacionamos, porque nuestra autoestima no nos da para más. No tenemos más para poder adquirir y creemos que nos merecemos lo más poco y terminamos conformándonos con eso. En el siguiente versículo dice, al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué era aquello. Era ciego, pero no era sordo. Pero en este momento que Jesús se acercaba, que estaba pasando, que representa y que es la presencia de Dios, algo dentro de él se empezó a mover. Algo dentro de él empezó a escuchar algo que no había escuchado por muchos años. Y aquí te recuerdo que en el libro de Proverbios dice que el temor de Dios es el inicio hacia la sabiduría. Y el temor de Dios, que es un don del Espíritu Santo, que la palabra temor en realidad ha sido muy mal interpretada y traducida. La palabra temor desde el hebreo quiere decir receptividad correcta, reverencia, devoción. Una persona devota que tiene reverencia es una persona que sabe prepararse, que sabe aquietarse, que sabe hacer silencio, porque va a recibir algo que necesita, algo que es de él mismo, algo que pertenece a su origen, a su esencia, a la fuente. Entonces el temor de Dios es receptividad, es estar abiertos a escuchar. ¿Escuchar por qué? Porque las voces que tenemos interiormente no nos salvan, no nos sanan, no nos ayudan a sanar. Entonces tenemos que escuchar algo que no hemos escuchado antes, hacer algo que no hemos hecho antes. Y una de las cosas que menos pueden hacer cuando nos sentimos heridos es aquietarnos y escuchar, porque las voces que escuchamos nos molestan, nos distorsionan, porque no nos damos cuenta que hay algo más debajo de esas voces. Y eso es lo que queremos hacer. Él en este momento, al escuchar, al reflexionar, al ir hacia adentro, él logró preguntar. Y la pregunta es un símbolo de pedir ayuda, el saber que yo no soy suficiente, que yo no voy a poder salir de eso solo. Es saber ir con alguien y poder exteriorizar la necesidad que tengo de que otros me ayuden. Él pudo reflexionar. Él logró llegar a un espacio donde se dio cuenta que no importara qué pasaran todos los días, él iba a seguir en ese mismo estado, ciego y pidiendo limosna, y tenía que decir algo diferente. Para decir algo diferente tenía que primero escuchar algo diferente. Así que simboliza una elevación de la conciencia, una conexión espiritual. Y en el versículo 37 dice,
y le dieron la noticia. Es Jesús el Nazareo que pasa por aquí. La buena noticia o las buenas nuevas, que es el término que se utiliza para las palabras de Jesús, para la experiencia del nacimiento, la vida, la pasión, la resurrección, la venida del Espíritu Santo, se utiliza para hablar de que recibió algo que no había recibido antes. Una experiencia que necesitaba y que él posiblemente desconocía, su mente desconocía que existía, pero su corazón sí sabía que existía. Le dieron la noticia, recibió ayuda, valió la pena el pedirla, el preguntar, el reflexionar, el hablar, el tomar iniciativa, el dar los primeros pasos. ¿Y quién era? Era Jesús. La palabra Jesús significa Dios salva. Era Dios mismo el que había venido, la profecía del Antiguo Testamento por el profeta Jeremías, que decía: y llegará un día en el cual yo mismo iré a pastorear a mis ovejas. Yo mismo las iré a recuperar, a ayudar a que se salven. Se estaba cumpliendo que Dios mismo estaba ahí presente y que había venido por él a recuperar lo que era suyo. Y en otros pasajes de la Biblia, a veces a Jesús se le da el título de maestro, a veces también se le da el título de sanador, y hay otros títulos que se le dan, pero en este caso dice el Nazareo, porque Nazareo significa el consagrado al Señor, el apartado al Señor. Y también nos está diciendo lo que somos nosotros y el paso que debemos dar para darnos cuenta que somos separados, apartados, consagrados, alguien que está apartado para algo especial, para vivir como quien verdaderamente tú eres, lo que Dios pensó que tú fueras. Ese es el título que se le da a Jesús, que espero que esté resonando también contigo, y dice: pasa por aquí. Te recuerdo que iba hacia Jerusalén, y Jerusalén todavía quedaba unos kilómetros más adelante, pero era la última vez que iba a pasar por aquí, ya no iba a regresar. Y el ciego de alguna manera sabía también esto, que Jesús no se iba a quedar ahí, sino que la propuesta era que él tenía que levantarse, que él tenía que caminar, que él tenía que seguir. Y así como Jesús anuncia su muerte, que si habláramos de psicológicamente, anuncia la muerte total de la carne, del ego, que para poder sanar, también es importante hacer esta anunciación nuestra, morir a todo lo que creemos que somos, pero que verdaderamente no somos. Darnos cuenta que no somos nuestra historia, no somos nuestras emociones, no somos nuestros pensamientos, no somos nuestras heridas, no somos las voces fragmentadas que están aquí en el cerebro, ni tampoco las voces de las demás personas. No somos nada de eso, y es importante morir a esto y darnos cuenta que somos otra cosa, que somos algo que no nos hemos dado cuenta, y únicamente en esta experiencia con Jesús vamos a comprender qué es lo que verdaderamente somos. Y en el siguiente pasaje, en el 38, nos dice: entonces empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Llegó un momento en el cual él pudo conectarse con su voz interior y elevar esa voz, darse cuenta que era su oportunidad. Encontró más fuerza interior, pudo recibir gracia y habló: Jesús, hijo de David. Él se dio cuenta que Jesús, en este caso, es hijo de David porque era del linaje esperado. Él se da cuenta que él había nacido para este momento, que él había sido preparado para este momento, que las escrituras que él había escuchado, que las profecías de los profetas, que lo que se hablaba mucho ahí, de lo que el Mesías que ellos estaban esperando en este momento, era esta persona, era Jesús. Él es el que siempre ha sido y el que siempre será. Y él tenía esa oportunidad en este momento. El sentido de su vida estaba ahí presente y él tenía la oportunidad para poder experimentarlo. Y le dice: ten compasión de mí. Esta palabra de compasión es bien importante porque es esta capacidad que nos da Dios para poder ver al otro como solo Dios lo ve. Vernos a nosotros mismos como solo Dios nos ve. Amarnos como Dios nos ama. O sea, hacer las cosas no con nuestras capacidades, sino que con una capacidad que está más profunda y que le pertenece a Dios y que nos las ha dado. Imagínate cómo cambiaría nuestra vida si por un momento podemos vernos como Dios nos ve. Y te recuerdo que no es como la mente nos dice que Dios nos ve, es como Dios nos ve, como Dios dice que nos ve.
En este caso, también la compasión es esa capacidad que tiene el ser humano de poder no hacer el sufrimiento del otro de él, sino que en el conocimiento profundo del dolor del otro, dolerse con ese otro, pero para salir adelante, no para quedarse en el dolor. En este momento, él le pide que le regale la comprensión. ¿Qué es lo que tú, Jesús, comprendes sobre mí? ¿Qué es lo que tú sabes sobre mí? ¿Qué es lo que quieres hacer sobre mí? Revélame eso. Es un momento de revelación, lo que él está pidiendo y lo que está recibiendo. Y en el siguiente texto, en el 39, dice: los que iban delante le levantaron la voz para que se callara, pero él gritaba con más fuerza: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban adelante le levantaron la voz. Representa las voces de nuestra mente cuando empezamos a pedir ayuda, cuando empezamos a mejorar, no las voces de la gente de afuera, porque te recuerdo que hoy sabemos que lo que escuchamos de la gente, ellos simplemente lo dicen, pero es aquí adentro donde se despiertan las emociones basado en eso que dicen. En otras palabras, es que una persona que tiene paz, la mayoría de gente no va a hablar mucho, y si hablan no se va a mover nada. Pero cuando estamos fragmentados, cuando estamos heridos, cualquier palabra que digan los demás nos molesta, pero son proyecciones de nuestra propia mente. Se levantaron las voces fragmentadas de la mente, las voces del ego que sabía que podía morir. Te recuerdo que el ego es todo lo que pensamos que somos, pero que verdaderamente no somos nada de eso. El ego nos dice que somos lo que tenemos, que somos nuestro apellido, que somos a lo mejor los títulos que poseemos, que somos nuestro pasado, que somos nuestras heridas, que somos nuestras emociones, que somos nuestra mente, que somos lo que la gente dice de nosotros, y no somos nada de eso. Y todas esas voces se levantaron en este momento, y es exactamente lo que sucede cuando estamos heridos, que ponemos más atención hacia afuera y se nos hace imposible poner atención a la voz profunda del interior, a la voz de Dios. Levantaron la voz, la mente herida se despertó, y dice que él gritaba con más fuerza. Él llegó a creer que él no era nada de eso y que podía ir más allá. Aumentó su fe, aumentó su nivel de conciencia para ver qué había más allá. Tomó un paso, una iniciativa en fe, en valor. Y en el 39 nos dice: Jesús se detuvo y ordenó que se lo trajeran. Y cuando tuvo al ciego cerca, le preguntó. Jesús se detuvo. Un momento de presencia, un momento de cercanía, un momento de conexión. Te recuerdo que la esencia de la herida, del trauma, es la desconexión. Y la esencia de la sanación es la reconexión, recuperar algo que ahí está, había estado siempre, pero que te había desconectado de eso. Un momento de conexión. Jesús se detuvo, ordenó que se lo trajeran. Jesús no fue donde estaba él, sino que le dijo: yo sé lo que tú puedes hacer, yo sé lo que necesitas hacer, ven tú hacia donde yo estoy, porque tú has creído que no te puedes levantar, tú has creído que no puedes caminar, tú has creído que no puedes hacer nada, pero yo te digo que no es verdad. Toma la iniciativa, toma los pasos. Y de ahí, cuando lo tuvo al ciego cerca, cercanía. Te recuerdo que en este caso cercanía, para poder lograr cercanía con una persona, no se necesita únicamente cercanía física, porque hay personas que pueden vivir juntos, dormir juntos, pero sus corazones están separados. Para que haya cercanía, se necesita sentirse seguro en ese lugar, tener la libertad de poder expresar todo lo que tienes aquí dentro y saber que nadie te va a juzgar ni que te va a criticar, sino que te comprenden y que te van a escuchar y que te van a acompañar. Eso significa cercanía. Entonces, en este momento, él se dio cuenta que finalmente podía expresar lo que no le había expresado a nadie. Poder darse cuenta y poder ser escuchado como nunca antes nadie lo había escuchado. Logró una cercanía y él estaba receptivo para esa cercanía. Y de ahí Jesús le preguntó la importancia de aquietarse. Les recuerdo que uno de mis maestros, José David Cruz Urrutia, quien es el fundador del Centro Misionero Internacional Católico, él siempre decía la importancia de hacer silencio, de aquietarme para que Dios se mueva, de callarme para que Dios hable, saber descansar
en la presencia de Dios, porque es únicamente ahí donde puedo escuchar verdaderamente lo que es la voz de Dios. Y es lo que sucedió en este momento. Jesús pregunta. La única forma que yo pueda escuchar la pregunta de Jesús es si yo hago silencio, lo practico, si yo me aquieto, si yo me callo para poder escuchar. Y esa pregunta, ¿qué representa? Que me va a llevar a un nivel más profundo. No al nivel de la mente que me dice que necesito miles de cosas, sino que al nivel profundo donde solo necesitamos una cosa. En el versículo 41 sigue diciendo, la pregunta es, ¿qué quieres que haga por ti? Le respondió, me detengo un ratito en este pasaje porque es muy importante. Pablo de Or también nos dice la importancia de la pregunta correcta para saber ir, para saber trascender, para saber ir más allá de las preguntas de la mente, de las imágenes de la mente, poder llegar hacia lo más profundo. Preguntarme para encontrar la verdadera necesidad, no únicamente las ramas, no únicamente las hojas, sino que ir hacia la raíz. Y para eso, aquí me recuerdo de otra frase que nos decía José David, que antes de él impartir un retiro de un día o de 2 días, él tenía que pasar varias horas en silencio para poder asegurarse de que iba a decir en el retiro lo que Dios le pidiera que dijera. La importancia de nosotros de hacer silencio para poder responder lo que verdaderamente necesitamos, lo que nuestro corazón necesita, lo que inspirados por la voz de Dios volvemos a reconocer. Él, cuando responde la pregunta, no pide por limosna como lo estaba haciendo algo. Si te das cuenta, ya está en otro estado, está en otro momento. Ya no pide dinero, no pide limosna, no pide que la gente venga, sino que va más profundo. Ni siquiera pide un bastón, sino que él pide ver. Pero ¿qué significa la palabra ver bíblicamente? La palabra ver significa conciencia, la palabra ver significa realidad, la palabra ver significa amor, la palabra ver significa completud, integridad, la palabra ver significa Dios. De hecho, los místicos de la iglesia tenían una frase muy famosa que dice, solo Dios es la realidad, todo lo demás no lo es. En psicología decimos, todo es proyección de la mente fragmentada. Únicamente aquella persona que trasciende la mente empieza a ver la realidad. Estamos diciendo absolutamente lo mismo. Él pide unión total con Dios, regresar a su diseño original, volver a conectarse con la fuente, con el Padre. Y en el siguiente versículo dice, Jesús le dijo, recobra la vista. Tu fe te ha salvado. O sea, has pedido exactamente lo que necesitas y lo único que te puedo dar. Escuchó la voz de Dios, recibió la palabra, la encarnó, la hizo suya y entonces recuperó la vista. Su conciencia fue aumentada, su capacidad para verse él mismo fue aumentada. Se le dio la realidad para verse como Dios lo ve, para recuperar o para recibir la paternidad de Dios. Tu fe, que simboliza no solo el conjunto de creencias, sino que tu colaboración, tu parte, ya que nos dice la iglesia que somos co-creadores, co-salvadores y co-santificadores. Somos participantes activos en nuestra vida, en todo el plan de creación, de salvación y de santificación de Dios, de volver a ser íntegros, completos, de recuperar el camino, nuestra esencia. Y la palabra salvado, que se utiliza como sanación, salvación, de una manera muy similar en las Escrituras, no es otra cosa más que la unión con Dios y con todos los demás. Darnos cuenta que lo que me hago a mí, se lo hago al otro. El mal que me hago, se lo hago al otro. El bien que me hago, se lo hago al otro. Y somos ese triángulo perfecto de Dios, el otro y yo, que así como la Escritura dice, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, significa que únicamente podemos amar al prójimo al mismo nivel que amamos a Dios y al mismo nivel que nos amamos a nosotros. Y solo nos podemos amar a nosotros al mismo nivel que amamos a Dios y que amamos al otro. Y en la manera que nos amamos y que amamos al otro es un reflejo también de la manera que amamos a Dios.
Por supuesto que eso no es una forma prepotente, no es un amor propio prepotente, sino que es la esencia del amor de Dios para poder vernos y para poder ver al otro y para poder ver a Él. En el siguiente versículo dice: al instante el ciego pudo ver. El hombre seguía a Jesús glorificando a Dios, y toda la gente que lo presenció también bendecía a Dios. Este último versículo en el que nos muestra cómo al instante, porque Dios es el eterno presente, lo pasado y lo futuro no existe, sino que es en el presente, en este momento. El reino de los cielos está entre nosotros, adentro de nosotros, en el momento presente. La eternidad adentro de nosotros, en cada una de nuestras células, esa unión, porque nos habíamos desconectado, desunificado. Ahorita la esencia de la salvación y de la sanación es la reconexión, la unión. Y dice que el ciego seguía glorificando a Jesús. Y esta palabra de seguir, ahora él puede ver. Ahora él sabe hacia dónde ir. Él sabe que puede caminar, que puede hacer lo que antes no podía hacer, decir lo que antes no sabía decir, amar como antes no podía. Y le recuerdo que cuando habla de el camino, él sabe caminar en el camino, y Jesús decía que yo soy el camino es hacia adentro, el camino es hacia el autoconocimiento y hacia el conocimiento de Dios, como las famosas frases de San Agustín: aquel que no se conoce a sí mismo no conoce a Dios, aquel que no conoce a Dios no se conoce a sí mismo. Y dice también la Escritura que toda la gente que lo presenció también bendecía a Dios, porque tu respuesta, tu camino, tu sanación le ayuda también a otros a poder sanarse a sí mismos también. La experiencia de sanación, la persona en la que te conviertes, no tanto lo que dices, sino la persona en la que te conviertes. El nivel interior de conciencia es capaz de impactar a los demás y de ayudar a los demás y de causar el mismo efecto también a los demás. Porque ahora te das cuenta que estás unido con los demás y lo que te haces a ti, se lo haces también a los demás. Por eso, tan importante que los adultos podamos sanar, para que los más jóvenes, para que los niños reciban también esa sanación, para ya no poder pasar las heridas, los defectos, los traumas, sino que cortarlos de raíz y empezar a transmitir salvación y sanación, conciencia. Tu experiencia ayuda a todas las personas a sanar. Yo te quiero dejar con estas preguntas. ¿Cuál crees tú que es tu verdadera necesidad? ¿Qué es lo que verdaderamente tú necesitas? Basado en esos pasajes, yo sé que te relacionas con el ciego de Jericó y que aquí has obtenido posiblemente varios momentos en los cuales tu corazón se despertó. Te invito a que guardes un momento de silencio, te invito a que te quietes un poco, te invito a que hagas una oración, te invito a que pongas a preguntarte: ¿qué es lo que verdaderamente yo necesito? Si ocupas un poquito más de ayuda, te recuerdo que también va a haber un video donde vamos a hacer una oración, una meditación guiada, para también guardar un poco de silencio basado en este mismo video, en ese texto. Así que te invito a que esperes a poder verlo, y a lo mejor cuando lo veas este video ya va a estar puesto para que lo puedas hacer ahí en tu casa. Así que te dejo con esa reflexión, te dejo con esas preguntas para recordarte que no estás solo y que el camino ahí está y que hay una manera de poder mejorar, de poder sanar. Así que es todo por mi parte. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas al canal, te invito a que le des like y a que lo compartas con alguien que tú creas que se pueda beneficiar. Así que es todo por mi parte y nos vemos en el siguiente video.